El poder no está afuera, está dentro. Y esa quizás sea la primera gran mentira que el mundo cuenta, que necesitas conquistar personas, estatus o dinero para ser fuerte. Pero Maquiavelo veía el poder de otra manera. Para él, el verdadero dominio comienza dentro de uno mismo. Porque ¿de qué sirve controlar ejércitos si no puedes controlar tu ira? ¿De qué sirve tener aliados si una sola provocación basta para desequilibrarte? El poder real no es tener más que los demás, sino no ser rehén de nada ni de nadie. La victoria, entonces, comienza en un campo invisible, el campo interno. Es ahí, en el momento en que algo te irrita, te ofende o te desafía, donde el juego realmente sucede. En ese instante decides si serás dueño de ti mismo o esclavo de las circunstancias. Y la mayoría pierde ese juego sin darse cuenta, porque la fragilidad emocional es la nueva forma de esclavitud. Puedes ser libre financieramente, intelectualmente, pero si cualquier comentario te saca de tu centro, sigues preso. Preso de la aprobación, del rechazo, del miedo a parecer débil. Quien reacciona a todo es predecible, y lo predecible es fácil de controlar. El manipulador no necesita armas cuando conoce tus botones emocionales. Solo debe presionarlos y observarte hacer exactamente lo que él quiere. Por eso Maquiavelo no hablaba de moral, hablaba de estrategia. Sabía que el mundo no recompensa la pureza, sino la lucidez. Que la bondad sin inteligencia se vuelve ingenuidad, y la ingenuidad es una falla estratégica. El ingenuo cree que todos piensan como él, que basta actuar con buenas intenciones para recibir respeto. Y justamente por eso sufre, porque confunde el mundo real con el mundo ideal. Ver el mundo como es, y no como quisieras que fuera, es el primer paso hacia la libertad. Esto no significa ser frío ni cínico, significa abrir los ojos, comprender que las personas tienen sus propias motivaciones, muchas veces distintas a las tuyas, que nadie se levanta pensando en cómo ayudarte. Cada uno está atrapado en su propia lucha, en sus deseos, en sus miedos, y eso no es maldad, es simplemente humano. Esta es la psicología del interés. Maquiavelo decía que los hombres son guiados por dos fuerzas, el miedo y el deseo. Y cuando entiendes eso, dejas de sorprenderte. Dejas de esperar lealtad donde hay conveniencia. Dejas de decepcionarte con quien solo siguió su instinto de supervivencia. Eso no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre para no personalizar todo, libre para no cargar ofensas que no eran personales, sino reflejos de intereses. La lucidez no es dureza, es claridad. Y esa claridad te protege. Porque la mayoría del dolor emocional nace de la expectativa de que el otro actúe como tú lo harías. Cuando alguien te traiciona, lo que duele no es el acto en sí, sino la ruptura de la imagen que tenías de esa persona. Cuando dejas de idealizar, dejas de herirte. Ahí entra el escudo invisible, la frialdad consciente. Frialdad aquí no es insensibilidad, es saber colocar una distancia saludable entre lo que sucede y lo que sientes. Es respirar antes de reaccionar, observar antes de responder. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio habita el poder. Piensa cuántas veces reaccionaste en caliente y luego te arrepentiste. Dijiste lo que no debías, tomaste decisiones impulsivas, entregaste tus debilidades a quien no merecía conocer tus emociones. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas poder. Dices sin palabras, esto me controla. Pero cuando aprendes a contener el impulso, algo cambia. Las personas comienzan a verte como alguien firme, alguien que no se desequilibra fácilmente. Y eso, en cualquier entorno, personal, profesional o político, inspira respeto. La frialdad consciente es lo opuesto a la apatía. No es dejar de sentir, es dejar de ser gobernado por lo que sientes. Es poder mirar a quien intenta provocarte y, en lugar de caer en la trampa, mantener la mirada, tranquila, como quien dice, vi el movimiento, pero elijo no jugar. Esa elección es poder. La diferencia entre quien domina y quien es dominado no está en la fuerza física ni en la inteligencia. Está en la capacidad de mantener la calma cuando todos pierden el control. La mente fría ve lo que los demás no ven. Mientras los impulsivos se pierden en el ruido emocional, el estratega observa el tablero. Entiende que no necesita ganar todas las batallas, basta con no dejarse manipular por ninguna. En el fondo, todo se resume a una pregunta. ¿Quién gobierna tu estado interno? Si es el mundo,
las personas o las circunstancias, solo eres otro que es empujado de un lado a otro. Pero si eres tú, Pi, si logras mantener tu centro incluso cuando todo alrededor se agita, entonces el mundo deja de dominarte. Ese es el núcleo del pensamiento maquiavélico aplicado a la vida moderna. El poder comienza en la autoconciencia, la libertad nace del dominio emocional, y la verdadera fuerza no se muestra gritando, se impone en silencio. Al final, quien controla sus emociones, controla sus acciones. Quien controla sus acciones, controla los resultados. Y quien controla los resultados, domina el juego. La cuestión es, ¿quieres seguir reaccionando como todos o empezar a actuar como alguien que entendió las reglas ocultas? Porque el poder real, ese que nadie puede quitarte, no está afuera, está dentro. Y el mundo entero se inclina ante quien domina a sí mismo. La máscara estratégica es una de las armas más subestimadas del poder. Vivimos en una era en la que todos se enorgullecen de ser 100% auténticos, de mostrarlo todo, como si la transparencia total fuera sinónimo de fuerza. Pero Maquiavelo ya sabía que quien se expone demasiado se vuelve vulnerable. Mostrarlo todo es entregar el mapa de tus debilidades, es darle al otro el manual de instrucciones para manipularte. El poder no está en ser opaco, sino en ser selectivo. No se trata de esconderse, sino de elegir qué revelar. Saber disimular emociones no es falsedad, es autoprotección. Es entender que el mundo es un juego de percepciones y que quien controla lo que el otro ve, controla lo que el otro siente. Ser estratégicamente reservado es una forma de dominio. Cuando no reaccionas de inmediato, cuando no entregas lo que piensas o sientes, creas incertidumbre. Y la incertidumbre es poder. Las personas temen lo que no entienden, respetan lo que no pueden leer. Por eso, aprender a mantener el rostro neutro, el tono de voz calmado y la mirada firme, incluso en medio del caos, es una forma de autoridad silenciosa. El autocontrol provoca algo curioso. El otro siente que sabes más de lo que muestras, y eso lo pone a la defensiva. Es bajo este mismo principio que el silencio se convierte en un arma de guerra. Hablar menos es perder menos. Cada palabra es una revelación, y cuanto más hablas, más predecible te vuelves. El silencio crea incomodidad, desarma, confunde. Las personas llenan el silencio con sus propias suposiciones, y en ellas revelan mucho más de sí mismas que tú. El estratega entiende que el silencio es activo, no pasivo. No es ausencia de acción, sino un espacio de observación. Mientras el otro habla, tú mides. Mientras él se explica, tú comprendes. El silencio es el intervalo en el que el poder se desplaza. Sale de las manos de quien habla demasiado y pasa a quien escucha con intención. La paciencia es el hilo que cose todo este juego. La prisa es el vicio de los débiles, de los que no soportan esperar, de los que necesitan demostrar algo. La paciencia calculada es la virtud de quienes entienden que el tiempo es un arma. Dejar que el otro se desgaste, dejar que muestre su estrategia, sus fallas, sus impulsos, eso es lo que otorga ventaja. El impaciente quiere resolver todo ahora. El sabio observa al enemigo cavar su propia tumba. Y cuando finalmente se expone, el paciente ataca con precisión. Pero la paciencia no es pasividad, es una forma de acción invisible. Mientras el impaciente gasta energía, el paciente la acumula. Mientras el mundo se mueve por impulso, el estratega se mueve en el momento correcto. Esa espera lúcida es lo que separa al calculador del reactivo, al líder del manipulado. Por eso, el verdadero estratega prevé antes de sentir. Quien espera el conflicto para decidir cómo reaccionar, ya ha perdido. La reacción inmediata es el reflejo de quienes aún viven en el instinto. El poder exige preparación mental. Debes ensayar la calma antes de la provocación. Decidir quién serás antes de que llegue el momento de tensión. Cuando llega el golpe, no improvisa serenidad, ya la has entrenado. Esa anticipación es lo que Maquiavelo llamaría previsión emocional, el dominio del campo interno antes de la batalla externa. Y aquí se revela la ilusión más común, la justicia inmediata. El deseo de reaccionar rápido, de mostrar quién manda, es una trampa disfrazada de fuerza. Quien busca justicia en el calor del momento casi siempre actúa por vanidad. La verdadera justicia, la que realmente cambia el juego, es estratégica, no emocional. Espera, observa,
Elige el momento en que el otro ya no tiene defensa. Responder rápido puede aliviar el ego, pero nunca trae poder. Esperar el instante justo, actuar con frialdad y precisión, eso sí transforma. Porque el poder no se exhibe, se acumula. El estratega no grita, calcula. Entiende que el mundo es un teatro y que quien domina su papel, domina la historia. La máscara estratégica, el silencio controlado, la paciencia calculada y la previsión emocional son las 4 columnas de un mismo edificio, el dominio de uno mismo. Y quien se domina así, inevitablemente domina a los demás, no por fuerza, sino por claridad. Porque mientras el mundo corre, reacciona y se desgasta, el verdadero estratega observa, espera y elige. Y en el instante en que actúa, el juego termina. No toda batalla merece tu energía. Esta quizás sea una de las lecciones más difíciles para quien busca dominarse. Porque el instinto te empuja a responder, a probar, a corregir injusticias, a tener siempre la última palabra. Pero el verdadero estratega entiende que la energía es un recurso limitado y que cada vez que reaccionas, gastas parte de ella. Conservar energía es más poderoso que gastarla. Saber que ignorar es un signo de fuerza, no de debilidad. La madurez consiste en elegir las batallas que realmente importan y dejar que el resto se disuelva en el silencio. No todo ataque merece respuesta, no toda provocación necesita combate. A veces, el golpe más inteligente es simplemente no entrar en la lucha. Aquel que domina su propio enfoque se vuelve impredecible. Quien intenta responder a todo se convierte en esclavo de las circunstancias. Pero quien selecciona dónde colocar su atención comienza a crear lo que Maquiavelo llamaría el centro inquebrantable. El centro inquebrantable es una fortaleza interna. Es el punto dentro de ti que no se mueve, sin importar lo que ocurra alrededor. Cuando nada te sacude, todo te obedece. No es una metáfora, es un cambio real de poder. Cuando alguien percibe que no puede afectarte, pierde el control sobre ti. Cuando el mundo entiende que tus reacciones no son fáciles de provocar, empieza a tratarte con más respeto. Esa estabilidad no nace de la indiferencia, sino del dominio. Sientes, pero no te pierdes en lo que sientes. Observas, pero no te confundes con lo que observas. El centro inquebrantable es lo opuesto a la prisa, al drama y a la necesidad de aprobación. Es el territorio interno donde el mundo deja de mandarte. Y es aquí donde entra el enigma como símbolo de autoridad. La previsibilidad destruye el respeto. Quien reacciona como se espera se vuelve fácil de leer, fácil de manipular, fácil de descartar. Pero quien rompe el patrón, quien no se altera, quien mantiene la compostura cuando todos esperan descontrol, ese se vuelve enigmático. Y el enigma intimida. El misterio crea autoridad. Las personas temen lo que no comprenden y respetan lo que no pueden descifrar. La serenidad en medio del caos es un idioma que pocos hablan, pero que todos reconocen. De ahí nace el poder frío, el poder que domina sin mostrar fuerza, el más devastador de todos porque actúa en silencio. No necesita exhibirse ni justificarse, ni vencer por apariencia. Actúa una sola vez, en el momento exacto, y lo cambia todo. Es el poder que observa, mientras los demás actúan por impulso, que habla cuando los otros ya se perdieron en palabras y que se mueve solo cuando el terreno es favorable. Ese tipo de poder es casi invisible, pero absolutamente irresistible. La fuerza que se manifiesta en el grito es débil, la que se manifiesta en el silencio es definitiva. Maquiavelo lo entendería como la culminación del arte del dominio, la capacidad de actuar sin anunciar, de influir sin exponerse, de transformar sin necesitar una victoria pública. Y al final, toda esta disciplina conduce a un solo punto, la libertad interior, la última y más alta forma de poder. Ser libre es no reaccionar bajo el mando emocional de nadie, es no permitir que el humor de los demás dicte tu día, ni que la hostilidad ajena robe tu paz. El autocontrol es la forma suprema de soberanía. No hay trono más alto que el de quien reina sobre sí mismo. Esa es la venganza final. No demostrar nada, no vengarse de nada, no depender de nada. La libertad interior no es el fin de la emoción, es el fin de la servidumbre emocional. Es cuando descubres que no necesitas reconocimiento para actuar correctamente, ni aplausos para estar seguro de tu propio valor.
Cuando nadie tiene ya el poder de quitarte la paz, te vuelves intocable, y el mundo, que antes te ponía a prueba, ahora te observa en silencio, porque entiende que hay algo en ti que no se compra, no se quiebra y no se domina. Ese es el punto más alto del poder maquiavélico, el dominio total de uno mismo. No el poder que impone, sino el que permanece, no el que grita, sino el que observa. El poder frío, silencioso, paciente y por eso mismo, absoluto.